Muy buenas noches, les habla Javier Antonio López Laime. Damos el inicio al segundo encuentro virtual organizado por la Asociación Escuela de Trabajo Germán Caro Ríos. Antes del inicio del programa, saludamos al profesor Pedro Castillo, dirigente nacional de la FENASUTEC, y a todos los bases regionales. Saludamos al decano del Colegio de Profesores de Perú, licenciado Alex Paredes. El día de hoy la presentación del primer ponente es el amigo Alberto Guardia, comunicador social y vecino de San Juan de Miraflores. Muy buenas noches, vecinos de Lima Sur, vecinos de distritos aledaños a San Juan de Miraflores. Hoy día queremos comentar el tema de la cuarentena en el Perú. Como ustedes saben, hoy día estamos 1 de julio de 1920, a 108 días de la cuarentena, y hoy día se ha levantado la cuarentena porque la cuarentena va a ser focalizada por regiones. En este 108 días, la información que existe por parte del MINSA es la siguiente, ¿no? En la actualidad tenemos, como ustedes ven, este cuadro que ha publicado si no habíamos llegado a la meseta y no había un descenso en la pandemia en el Perú, y ya en el primer mundo se está hablando de un rebrote del virus en China, en Europa, si era conveniente levantar la cuarentena en el mes de julio. Algunos médicos, epidemiólogos, señalaban de que debería de mantenerse la cuarentena, porque todavía el Perú no había llegado a la meseta y no estábamos descendiendo. Todavía no hay la vacuna contra el coronavirus. En nuestra opinión, debió de haberse prolongado la meseta, debió de haberse prolongado la cuarentena. Al día de hoy, el Ministerio de Salud, después de un tira y afloja con las clínicas privadas, se ha firmado el convenio respectivo para que los pacientes CODIS puedan ser atendidos en las clínicas privadas. Pero queremos hacer un comentario de que ya el Congreso de la República había aprobado una ley, la ley 31027, que modificaba el decreto legislativo el 1156, el artículo 8 y 9, que facultaba al Ministerio de Salud al poder hacer uso de la infraestructura hospitalaria de las clínicas, porque estamos en una emergencia de salud y en la sanidad. Pero esta ley que había sido aprobada por el Congreso no fue rubricada por el presidente de la República. Y creemos que el presidente de la República, Vizcarra, debió de haber publicado esa ley que le permitía al Estado, al Ministerio de Salud, utilizar toda la infraestructura de las clínicas privadas, porque la capacidad operativa de los hospitales públicos ya colapsó. Ya no hay camas UCI, ya no hay respiradores artificiales,
para atender a los pacientes COVID en la capital de la República, en las provincias, y es un reclamo de todas las regiones. ¿Se acuerdan ustedes, amigos, de que el monopolio del oxígeno solamente lo tienen 2 empresas extranjeras y que el Estado tampoco ha intervenido a esas 2 empresas para hacer uso del oxígeno y ponerlo al servicio de nuestro pueblo? Ahora, ¿no? También se ha abdicado porque la Constitución y esta ley que había aprobado el Congreso le facultaba al Ejecutivo el poder utilizar la infraestructura hospitalaria de las clínicas. Nos preguntamos si el gobierno ha tomado la decisión más acertada levantando la cuarentena. Nosotros creemos que no. Hoy día la concentración del público se ha visto en los paraderos del tren eléctrico, de los ómnibus, en las principales ciudades de nuestro país. Y también vemos la concentración del público en los mercados, que también son focos de infección. Todavía no estamos en la posibilidad de levantar la cuarentena y entrar a la fase 3, como lo ha planteado el gobierno. En algún momento se planteó de que se le dé un sueldo mínimo vital por 3 meses más a la población, para mantener a la población en cuarentena y que el virus no crezca, llegue a la meseta y haya un descenso y entremos a una focalización de la lucha contra el coronavirus en nuestro país. El gobierno en algún momento señaló de que iba a poner todos los esfuerzos en la primera línea de defensa, que eran las postas médicas, que se iba a reforzar a las postas médicas no solamente con personal médico, con enfermeras, sino se les iba a dotar también de un paquete de medicinas básicas para la prevención de la pandemia. Pero ahí el gobierno no le está poniendo el énfasis, y queremos reiterar nuestro saludo a los médicos, a las enfermeras, al personal técnico, que con las limitaciones del caso están combatiendo a la pandemia, al virus en nuestro país. Pero creo que ha llegado el momento de que el gobierno dé un viraje en su lucha contra la pandemia, y eso pasaba por mantener la cuarentena, porque primero está la salud de nuestro pueblo, porque recursos económicos hay del Fondo de Estabilización Fiscal para poder adquirir oxígeno, para poder adquirir pruebas moleculares que son mucho más efectivas para saber el nivel de positivo que tiene cualquier paciente COVID y no las pruebas serológicas. Por eso creemos, no compartimos la idea de haber levantado la cuarentena, porque hoy día lo hemos visto por los medios de comunicación, la concentración que ha habido en la población para trasladarse. Como también queremos comentar de que el programa Reactiva Perú, los fondos que deberían de haber sido destinados a la micro y a la pequeña empresa, se han concentrado en la gran empresa. No ha llegado a la micro y la pequeña empresa. Como también ya se está hablando de que a partir de julio se retomaría la educación presencial en alguna zona de nuestro país. Creemos que no hay condiciones para retomar la educación presencial. En un próximo programa de Peruanicemos al Perú, vamos a invitar a los dirigentes del magisterio para que nos den su opinión
sobre una evaluación de aprendo en casa y a la vez si hay condiciones para regresar al aula. Porque también tenemos que cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Finalmente, desde este espacio Peruanicemos al Perú, nuestro compromiso es con el Perú profundo para lograr un bienestar para todos nuestros compatriotas. Muy bien, hemos tenido la palabra del amigo Alberto Guardia. Ahora en la segunda presentación vamos a presentar al maestro Manuel Montañez, un educador con muchos años de experiencia, dirigente nacional. Y el día de hoy dejo al maestro Manuel Montañez Vázquez. Muy buenas noches, distinguidos amigos, directos amigos. Vamos a hacer una breve exposición sobre el tema planteado de una nueva política de educación y de salud pública. Ese es nuestro objetivo, ese es nuestro propósito, que invocamos a todos que trabajemos con ese objetivo. Porque los problemas que tenemos en el país no son recientes. No olvidemos en el análisis que vamos a cumplir 200 años el próximo 2021. Por lo tanto, los problemas no son recientes, sino tienen una antigüedad, ¿no? La educación y la salud, en nuestra opinión, están íntimamente vinculados. Íntimamente vinculados, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, debemos tener conocimiento de nuestra propia realidad biológica, fisiológica, como persona humana, ¿no? Toda persona que tiene un mínimo de conocimiento de anatomía, y que se supone que le enseñaron en la escuela primaria y también en la secundaria, ¿no?, tiene que saber apreciar su cuerpo. Y lo que está pasando en la vida común y cotidiana es de que no apreciamos nuestra propia capacidad biológica, ¿no? El ser humano es la máquina más perfecta que existe en la humanidad, en la Tierra. El ser humano ha creado toda la tecnología que ahora conocemos. No es a la inversa. La máquina no ha creado al hombre. Nosotros, el hombre, pero bueno, el hombre en todo el mundo, a través de la ciencia y tecnología, ha creado todos los adelantos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué unos se enferman y otros no? ¿Por qué unos se enferman demasiado y se van muy pronto de este mundo? Esa es la respuesta sencilla y concreta frente al problema de la salud como ciudadanos. Todos los ciudadanos debemos tener una respuesta. No es un asunto exclusivo de los médicos, ni de los científicos, ni de la Organización Mundial de la Salud. Todas las personas debemos saber por qué nos enfermamos. Y en nuestra opinión, en nuestra modesta opinión, es de que nos enfermamos porque no tenemos un sistema inmunológico alto. Todas las personas tenemos un sistema de defensa, de autodefensa, en nuestro propio organismo. Pero este sistema de autodefensa depende de la alimentación de las personas. Ahí viene entonces el tema de la alimentación. Unas personas se alimentan en forma muy deficiente, y es la mayoría de la población, ¿no? ¿Y por qué se alimentan en forma deficiente? Porque no tienen economía. La alimentación de calidad depende de los ingresos económicos de cada familia. Si no se tiene ese ingreso básico para toda la familia, entonces no vamos a alimentarnos y las consecuencias son, como hemos visto acá en el Perú, la anemia, uno de ellos, la tuberculosis, etc. Y no es solamente el problema del virus. En este momento se habla solamente del virus. Día y noche en la televisión solamente habla del virus, de la pandemia. Y ya las demás enfermedades se ignoran.
cuando eso no es cierto. La tuberculosis existe, el dengue existe, la anemia existe, la desnutrición infantil y de todas las varias personas adultas existe en la realidad. No lo tomamos en cuenta. Entonces, si la alimentación es deficiente, nos vamos a enfermar. ¿Por qué nos enfermamos? Porque cuando los enemigos que tenemos al exterior es una serie de virus, de bacterias y de parásitos. Porque el aire está contaminado, el agua está contaminado, el medio ambiente está contaminado. Entonces, todo lo que respiramos es negativo para el cuerpo. Entonces, el cuerpo humano se oxida, porque somos materia. Ya vemos que nos dan hierro, nos dan calcio, zinc, cloruro, etcétera, magnesio, todos los minerales. Entonces, somos materia. El ser humano se enferma porque se oxida. Igual que una chatarra. Un fierro viejo, un carro viejo, está oxidado, ya no funciona. Y la maquinaria humana igual se oxida. Por eso el cáncer lo cura con antioxidantes. Ahí vienen los antioxidantes. Debemos tener sangre alcalina, debemos tener cuerpo alcalino. Esa es la solución. Pero entonces esto no es muy simple. La inmensa mayoría de personas que se están enfermando no tienen inmunidad. Eso es lo principal. No es tanto que representa una maquinaria que ha trabajado 50, 60, 70, 80 años. Y esa máquina ya está desgastada. Y además, esas personas tienen una serie de enfermedades, porque durante años han consumido cantidad de pastillas que le da el seguro. Ustedes saben, se va al seguro social, el médico nos da 10, 20 pastillas diferentes y consumen diariamente. Esas pastillas aparentemente curan un mal, pero perjudican otros órganos, ¿no? Ese es el problema de la salud física y mental, que es el otro aspecto. Sobre la salud mental tampoco tenemos en cuenta. Este virus y la cuarentena, el encierro forzoso, ha traído enfermedades psicológicas, traumas, etcétera, ¿no? Pero no se tiene en cuenta. Además, dentro de la cuarentena ha sucedido grandes problemas sociales. El Ministerio de la Mujer acaba de informar hace unos días de que en este periodo hay 400 violaciones de niñas en los hogares, ¿no? Es decir, una cosa dramática, dolorosa, ¿no? El enemigo, la actitud irracional de muchas personas mayores frente a los niños que cometen delitos de violación se ha producido. Y nadie dice nada, simplemente está la denuncia de los que han denunciado y de los que no han denunciado, cuántos cientos de delitos habrá en cada domicilio, ¿no? Bien, entonces, esto vamos a continuar desarrollando este tema de la salud en otro aspecto, en el aspecto externo, en el aspecto social. Por ahora terminamos acá esta parte relacionado al factor interno. El factor interno es la alimentación, ¿no?, del ser humano, y está relacionado al trabajo. Y es necesario que todas las personas, y los analistas, los investigadores, vean por qué hay desocupación, por qué no hay trabajo, ¿no? Ese es un tema que hay que resolver, ¿no? Entonces, estudiando estos temas, vamos a llegar a una nueva política, que no lo vamos a hacer hoy día en poco tiempo, lo vamos a hacer en una serie de reuniones. Bien, regresamos dentro de un minuto.
Bueno, amigos del programa Peronismo al Perú, también tenemos una sección de comentarios de algunas publicaciones que nos han llegado. En primer lugar, queremos saludar a nuestro amigo, escritor Jack Flores, que se está recuperando, él ha estado un poco mal, es un vecino de San Juan de Miraflores. Jack Flores es un narrador que ha publicado 2 libros. Un libro que lleva por título El gallito que leía periódicos, que es un libro de cuentos infantiles. Es un libro que ha tenido una amplia acogida en los centros educativos y se está utilizando como el plan lector. Este es un libro muy importante que nosotros recomendamos. Pero a la vez también nuestro amigo Jack Flores publicó otro libro de cuentos que se llama Lecciones para un suicida. Ese es un libro que trata sobre la crisis existencial de sus personajes y está ambientada fundamentalmente en la ciudad de Lima, y recomendamos a los jóvenes y a los lectores leer a Jack Flores. Pero también nos ha llegado a la redacción de Peronismo al Perú el libro Muerte en Praga, de Rafael Miranda. Rafael Miranda es un abogado, es un joven escritor que ha escrito este segundo libro que recrea todo el acontecer de la Segunda Guerra Mundial. Recomendamos a ustedes el libro Muerte en Praga de nuestro amigo Rafael Miranda. Y también hay un libro muy importante que acaba de publicar Cromwell Jara. Cromwell Jara es un escritor piurano reconocido. Él ha escrito cuentos y ha escrito una novela que se llama Patíbulo para un caballo, y ahora último acaba de editar Fighting, un lenguaje muy ágil, con una destreza narrativa, nos recrea el mundo popular, y a la vez sobre Faite, que es un personaje lumpen, ¿no?, que sale exitosamente de muchas batallas en el diario vivir. Y finalmente recomendamos un libro muy importante, es César Vallejo y la vida bárbara, del escritor Jorge Nájar. Jorge Nájar es un poeta que pertenece al grupo Hora Cero, reside en París hace más de 30 años, y en esta novela recrea la vida de nuestro poeta César Vallejo. ¿No? Ustedes saben de que Vallejo nació en Santiago de Chuco, tuvo que salir de Santiago de Chuco ante una acusación de participar en un hecho en Trujillo, estuvo en la cárcel, vino a Lima, se ligó al grupo a Mariátegui, y de acá tuvo que viajar a Francia, ¿no? Y en Francia tuvo una vida muy pobre, una vida de trotamundo, hasta que conoció a Georgette, se casó con Georgette, ¿no?, y pudo vivir. Todo ese mundo de Vallejo lo recrea Jorge Nájar con una pluma estupenda, ¿no?, en esta novela. Entonces, amigos, ya saben ustedes, cada programa de Peronicemos al Perú vamos a ir comentando y recomendando algunos libros para que podamos nosotros adentrarnos en la cultura, en la literatura peruana. Bueno, y ahora invitamos a Manuel Montañez, ¿no?, el profesor Manuel Montañez, de Escuela de Estudio y Trabajo, para que nos toque otros temas. Manuel. Ya, gracias. Vamos a continuar. Estamos tratando el tema de la salud y la educación. Hemos dicho que existe una relación entre la educación y la salud, ¿no? En la primera parte hemos adelantado de que si no tenemos conocimientos básicos de lo que es nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo debemos alimentarnos, si no somos conscientes de que una alimentación deficitaria perjudica nuestra salud, entonces nos enfermamos. Entonces, aquí está demostrado entonces de que la educación y la salud están vinculados. Hemos vinculado también el problema de la mala alimentación o deficiente alimentación se debe al trabajo, a la carencia de trabajo.
el país existe una desocupación masiva. Entonces, tenemos que tener conocimiento por qué existe esta desocupación masiva. Porque esa es la causa de toda la enfermedad, ¿no? Hemos constatado que ya los vendedores ambulantes están retomando las calles de Lima. Y esto no es ninguna novedad. Los vendedores ambulantes no han desaparecido ni van a desaparecer mientras no haya fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, en vez de perseguir a los ambulantes, debemos de analizar cuál es la razón, cuál es la causa, ¿no? Si somos un país privilegiado, con tantos recursos naturales, con una biodiversidad muy rica, ¿no? ¿Por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque estamos en el contexto de los 200 años, de manera que es necesario que estos conceptos que nosotros transmitimos se vinculen al análisis y sobre todo teniendo en cuenta de que una nueva generación está actuando en este momento en la vida social. En 2021, los jóvenes del Bicentenario que van a ir a votar por primera vez no conocen nada de la realidad peruana. No conocen qué ha pasado en los años anteriores. Por eso es que hemos comenzado esta serie de encuentros con Mariátegui, porque José Carlos Mariátegui hizo un balance, una evaluación de la realidad peruana hace 100 años. Hizo una evaluación, un diagnóstico de qué pasó en los primeros 100 años de la República, de 1821 a 1921. Y nos dejó proyectos de investigación, proyectos de transformación. Entonces, es necesario que la nueva generación y también los mayores que no han tenido oportunidad deben de conocer cuál es el diagnóstico de hace 100 años. Para nosotros sopesar qué es lo que nos falta construir. ¿Está vigente los planteamientos de la década del 20? ¿Está vigente el planteamiento de 7 ensayos de la realidad peruana? ¿Se han resuelto los planteamientos ideológicos, políticos, planteados en ese libro? Si no conocemos esta realidad, entonces ¿cómo podemos nosotros evaluar esta situación actual, ¿no? Porque el pasado, señores, señoras, señoritas, el pasado nos sirve para comprender el presente. Hay una relación entre el pasado y el presente. Quienes no analizan, quienes no comprenden esta relación entre el pasado y el presente, creen que la historia comienza con ellos, especialmente los más jóvenes. Como no conocen nada de lo anterior y no valoran la lucha, el trabajo que han desarrollado las generaciones anteriores, mejor dicho, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, lo menosprecian, ¿no? Y creen que la historia comienza con ellos, ¿no? Inmediatamente, entonces, se cometen errores y se pierde tiempo, porque cada generación nueva tiene tareas nuevas, tiene que cumplir responsabilidades dentro de un nuevo contexto social y no debe realizar el trabajo que ya lo ejecutaron los antecesores, porque de lo contrario no avanzamos. Creemos que estamos avanzando, hacemos muchas cosas, mucha actividad, pero en la práctica estamos dando vuelta en el mismo sitio y no hemos avanzado. De ahí la necesidad de relacionar el pasado con el presente. Y conociendo el pasado y el presente, estoy en la capacidad de poder proyectarlo al futuro, de planificar y de señalar un camino. De lo contrario no lo hacemos y caemos simplemente en la descripción del problema. Mucha gente, muchos hay investigadores que nos dan muy buena información, pero esa información hay que procesarla y hay que plantear soluciones. Estamos en el momento, obligatoriamente, amigos, de plantear soluciones, porque los problemas no es de ahora, pues no voy a reiterar. Estamos en el contexto del Bicentenario, ¿no? Si fuera un problema de ayer, de hace 10 años o 20 años, podríamos investigar. Tenemos que tener una posición definida. Tenemos que pasar de la protesta a la propuesta, de la interpretación a la transformación. Tenemos que dar esa es la tarea de la nueva generación y tarea
de los que aquí en adelante se incorporan a la lucha social, a la lucha política, ¿no? Bien, eso por un lado. Regresando al tema de la salud, tenemos que analizar por qué durante la cuarentena millones de personas, somos 33 millones de habitantes, 33 millones. ¿Por qué han sido encerrados, ¿no?, durante más de 100 días todo el potencial de millones de personas? ¿Esa es la solución? O sea, ¿la cuarentena es la solución al virus? ¿Solamente la cuarentena es la solución? No es la solución. Porque además el gobierno no ha hecho nada para combatir el virus, ¿no? Aquí la situación es de sálvese quien pueda. Va al hospital y le dan paracetamol. ¿Eso va a resolver? ¿Va a curar la enfermedad? Y les informo de que, ¿qué pasó en China? En China hay un medicamento fabricado por un centro de investigación de biotecnología, el interferón 2B, interferón alfa 2B, que se fabrica hace años atrás. Y en Cuba, este producto interferón ya se produce hace más de 30 años. Y con este producto, con esta medicina, en 3 meses se controló y se superó el problema del virus en China. ¿Y por qué los otros gobiernos de otros países, por qué no lo compran si existe ese producto? ¿Por qué aquí en el Perú nadie ha solicitado, ¿no? Es decir, dejamos pasar el virus, hablamos del virus día y noche, pero no hacemos nada para combatir el virus. Están especulando de la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en fin. Pero es una información que hay que tener en cuenta. Luego, ¿cuál es la situación de las personas, de los millones de personas, de las organizaciones, de las asociaciones, de los sindicatos, los colegios de profesionales, etcétera, durante la cuarentena? ¿Cuál es su contribución? ¿No? Lo mismo, ¿qué han hecho durante la cuarentena los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que tienen todo el poder económico y todo el poder político para tomar decisiones frente al virus, ¿no? ¿Esto es correcto, amigos? Que la sociedad civil esté incapacitada de poder actuar. Esto debemos analizar y cambiar. ¿Por qué? Porque estamos frente a una emergencia nacional. Y frente a una emergencia nacional, no puede ser pues que todo el mundo se encierre en su casa y ¿quiénes controlan la calle? Se convierte en un problema policial y militar. O sea, aquí tenemos al ministro de Defensa usurpando la ropa de los médicos. El ministro del Interior igualito está usurpando el uniforme de los médicos. Y todas las autoridades. Y todos los días dan informes como si fueran médicos. Este no es un problema del ministro del gobierno militar o de la Fuerza Armada. Este es un problema científico-técnico. Los médicos tienen que asumir su responsabilidad, ¿no? Entonces, mientras la sociedad civil está encerrada forzosamente, ¿no?, nadie está en la calle. La autoridad se convierte de la noche a la mañana, los policías o los militares. Eso no es normal. Nosotros tenemos que asumir. ¿Y por qué sucede esto? Porque el pueblo peruano está desorganizado. Las organizaciones que tienen están desfasadas frente a la emergencia nacional. No están capacitadas para enfrentar este problema. Cuando hay una emergencia nacional, todos tenemos que contribuir a solucionarlo. Entonces, tenemos que replantear nuestra organización. Cualquiera que sea nuestra organización, todos los dirigentes tienen que pensar, ¿por qué han estado encerrados? ¿Acaso los civiles no tienen capacidad para dirigir a sus asociados? Tiene que replantearse. Y tenemos que organizar a la población civil para enfrentar no solo esta emergencia, van a venir otras emergencias y tal vez peores. Por ejemplo, cuando haya un desastre natural, cuando hay un terremoto de 7, 8 grados, ¿qué va a pasar en Lima? ¿Qué va a pasar con todas las viviendas que están en los cerros? ¿Usted cree que vamos a estar mirando? Tenemos que prepararnos. Y uno de los factores principales es la educación. La escuela pública tiene la obligación de preparar a la población desde niños
a los adolescentes y a la comunidad, prepararlos para hacer frente a cualquier emergencia nacional. Y en temas de salud, en nuestro tiempo, cuando nosotros hemos trabajado, el profesor sabía primeros auxilios. Nosotros sabemos primeros auxilios. Hemos estado en la Cruz Roja. Todo profesor estaba preparado para cualquier emergencia. Ayudábamos a dar a luz a una señora, ¿no? Sabíamos todo lo que son normas de higiene. Sabíamos poner inyecciones. Sabíamos, el profesor reemplazaba y hacía una gran labor comunal. Entonces la escuela no tiene que estar desvinculada de la comunidad. Eso nos enseña esta crisis, ¿no? Que tenemos que vincularlo totalmente para tener éxito, ¿no? Bien. La recomendación entonces es, ¿no?, recomponer las organizaciones, cualquiera que sea actual, vincular a la escuela como a la comunidad, organizar a la población, ¿no?, cuadra por cuadra, manzana por manzana. ¿Por qué una asociación de vivienda no tiene organizado a toda la población? ¿Por qué un sindicato, un frente, cualquiera que sea su denominación, no tiene una estadística, ¿no? La población civil debe tener sus delegados de salud. El delegado de salud debe estar al tanto de hacer una visita casa por casa. Y eso es parte ya de la nueva política de salud, que tiene que cambiar, ¿no? Ahí tenemos las postas médicas que dan pena, ¿no? No tiene equipo, no hay nada. Sino los hospitales no tienen. En una posta médica están los médicos que están esperando que vengan los pacientes, ¿no? El asunto no es que esperen, el médico tiene que ir, y las enfermeras y todo el personal profesional tiene que inspeccionar casa por casa, vecino por vecino, para saber, tener una estadística, quiénes están sanos, quiénes están enfermos, quiénes están semi-enfermos, quiénes están débiles, etcétera, ¿no? Y cuando haya una situación de gravedad, ya poder actuar, ¿no?, con conocimiento de causa. Pero acá no, ¿no? La población civil vive por su cuenta. ¿Y cuál es la obligación del gobierno local? ¿Qué ha hecho en esta crisis el gobierno local? ¿Cuál es su contribución? Y lo mismo los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son organismos postizos, ¿no? Porque a los departamentos que existían hace ya como 20 años, ¿no?, que eran departamentos, 25 departamentos, salió una ley diciendo que se convierten en regiones. Es decir, una denominación. Es un engaño a la población. Sin embargo, la población lo permite. Ese es el otro no. Permitimos lo que dice el gobierno de turno. No actuamos, no analizamos, no planteamos nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, la existencia de las regiones es postizo, es fraudulento, no cumple una función de gobernar a la ciudad, ¿no? Recibe un presupuesto. Ahora mismo en la pandemia ha recibido un presupuesto para repartir, dicen para repartir. Los gobiernos locales igual. ¿Y cuál es la noticia? Que hay corrupción, cualquier cantidad de corrupción, ¿no? Entonces, eso tiene que replantearse. ¿Cuál es la función de un gobierno local? Y luego, ¿es correcto que existan 25 organismos llamados regiones cuando no son regiones, sino son solamente departamentos? ¿Eso vamos a seguir permitiendo? Estamos en un momento en que el Perú tiene que cambiar. Y nuestra información no es lo que nosotros le estamos dando, no es una receta, es un elemento de juicio para que tengan en cuenta los que desean cambiar el país. Quien no desea, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos, o lo que nos proponemos en este programa, es darles herramientas, instrumentos de análisis a todas las instituciones, a todas las personas, a fin de que lo utilicen como un trabajo, ¿no?, Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, me están diciendo que hay que... ¿no? ¿Continuamos? ¿No? ¿Continuamos? Grandes son los que... Bien. Continuamos entonces. Bueno, hay un pequeño incidente acá en la Cámara. Bueno, estábamos hablando de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Lo mismo, los gobiernos regionales.
En la práctica vemos que los gobiernos locales, o sea, las municipalidades, hay más de 2.000 municipalidades provinciales y distritales, y hay otros 2.000 centros poblados, ¿no? Estos organismos están paralizados en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser las funciones de la municipalidad, del gobierno local, ¿no? ¿Qué hacen frente a la salud? ¿Cuál es su política de salud? Cada gobierno regional y municipal debe tener una política de salud aplicado a su realidad, a su localidad, a su pueblo. Esa es la tarea. Debemos entonces replantearnos y solicitar que estos gobiernos locales o regionales presenten el proyecto de desarrollo integral, concertado, que es el documento fundamental para que un gobierno local o regional pueda tener un rumbo. Porque si no tiene este proyecto de desarrollo integral, no tiene brújula, está sin rumbo. Entonces, simplemente es una institución burocrática que vegeta, está parasitando, ¿no? Y simplemente recibe el presupuesto del Fondo Común, del gobierno central, y lo distribuye a su manera. Y mal distribuido, sin ningún resultado. Pasan los 4 años y el gobierno local y la autoridad ni siquiera rinde cuentas. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿No? Y tampoco la población le pide. Estamos mal. Tanto el pueblo, tanto como las autoridades, no estamos interesados en el cambio social, en el desarrollo, en el progreso del país, ¿no? Y estas organizaciones cuestan millones, ¿no? Cuestan millones de soles. Hay que analizar el costo-beneficio de cada institución. No es simplemente que exista tal organismo, tal ministerio, ¿no? Sino, ¿cuánto cuesta ese ministerio? ¿Cuánto cuesta ese aparato del Estado? Por eso que decimos que el aparato burocrático del Estado tiene que analizarse. Y estamos entonces, al final de todo esto, de la crisis, es que debemos de discutir por qué ha colapsado el sistema de salud, por qué el sistema de educación está también en una profunda crisis, porque la educación virtual no es la salida, ¿no? Los maestros saben muy bien, ya veremos la próxima reunión cómo vamos a tratar este tema, ¿no? Entonces, lo que está en crisis en este momento es todo el sistema del Estado, todo el aparato estatal, y el aparato estatal es inmenso, tiene sectores, tiene organismos descentralizados, tiene, ¿no? Todo el sistema está en cuestión. Entonces debemos de ponernos a pensar, y por lo tanto, en la agenda nacional debe estar la teoría del Estado. Todos debemos de conocer qué es el Estado, cuáles son sus funciones, cuántos tipos de Estado hay, qué tipo de Estado tiene el Perú. Y el Perú tiene un Estado viejo, 200 años. ¿Cómo está esa maquinaria del Estado? Tenemos que revisarlo, ¿no? Revisarlo ministerio por ministerio, ¿no? Esa es nuestra invocación para que los que nos escuchan y los que están de acuerdo en analizar la situación nacional y plantear un cambio profundo, ¿no? Nos pongamos a colaborar mutuamente. Porque si cambiamos solamente a los ministros, ¿usted cree que se va a resolver? ¿Esta es cuestión de ministros? ¿Cambiar personas? ¿Cambiamos de gobierno? ¿Se van a resolver los problemas? ¿No? El problema es muy grave, muy grande, muy profundo, ¿no? Entonces, es necesario que todos comencemos a analizar estos problemas a fondo, ¿no? Porque vamos a dejarle a los jóvenes, ¿no? Un proyecto. No lo vamos a hacer de repente nosotros, y además el cambio no se realiza en poco tiempo, pero sí se puede volver a plantear, ¿no? Lineamientos ideológicos, políticos y programáticos para que lo tomen en cuenta y lo realicen, porque los que van a hacer el cambio no son los dirigentes, no son los mesías, acá no hay mesías. Los que van a hacer el cambio van a ser los propios trabajadores conscientes. Si son inconscientes de su realidad, van a seguir con los problemas, ¿no? Eso es todo. Muy bien. Regresamos dentro de un minuto para la
Nuestro agradecimiento a los invitados Alberto Guardia y al profesor Manuel Montañez Vázquez y a nuestros seguidores en el Facebook. Regresamos la próxima semana con el tercer encuentro virtual, con buenos invitados. Invitados el profesor Carlos Gallardo, primer decano del Colegio de Profesores del Perú. Y también nuestro feliz Día del Maestro, el 6 de julio. Nos vemos la próxima semana en la misma hora, a las 7 de la noche. Gracias.